Con su venia, señor rector, señoras y señores, en nombre de nuestra Universidad de Guadalajara, les damos a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a nuestra aula magna, el Paraninfo Enrique Díaz de León, en este mediodía que atestiguamos la ceremonia de entrega del título doctor honoris causa a Michelle Bachelet Jeria. Nos acompañan, presidiendo este acto, nuestra homenajeada Michelle Bachelet Jeria. El doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo de nuestra alma mater. El maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, secretario general de nuestra benemérita institución. Y el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En primer término, escucharemos las palabras del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muchas gracias. Buenas tardes. Honorables miembros del Consejo General Universitario, con su venia, señor rector. Doctora Verónica Michelle Bachelet Jeria, que hoy es reconocida como doctor honoris causa de esta Universidad de Guadalajara. Héctor Raúl Solís Gadea y el maestro Guillermo Arturo Gómez Matas, señoras y señores, invitados especiales. A nombre de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, me permito expresar nuestro beneplácito porque el Honorable Consejo General Universitario aprobó con entusiasmo otorgar el doctorado honoris causa de esta universidad a la presidenta Michelle Bachelet Jeria, con el unánime respaldo del Consejo de nuestro centro universitario. 2 departamentos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, el Departamento de los Movimientos Sociales y el de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, propusieron su candidatura. Al aprobarse este doctorado honoris causa, la Universidad de Guadalajara reconoce los méritos de la presidenta Michelle Bachelet por su trayectoria, aportaciones y liderazgo a favor de los derechos humanos, la justicia social y de igualdad de género en América Latina. La relación que hay entre la presidenta Michelle Bachelet y este doctorado honoris causa entregada el día de hoy, tiene que ver con la historia de su militancia en el Partido Socialista Chileno. La juventud de la presidenta se desarrolló justo en el periodo del presidente Allende, que en su visita a México y a esta universidad el 2 de diciembre de 1972 pronunció uno de sus más recordados discursos que marcó profundamente las relaciones con Chile y fortaleció las relaciones con la Universidad de Guadalajara. La memoria de Salvador Allende la conservamos en el auditorio que hoy lleva su nombre. La vigencia del pensamiento del presidente chileno queda de manifiesto con lo que comentaba la presidenta Bachelet en su discurso en San Salvador
en la inauguración de la Plaza Salvador Allende. Refiriéndose a él, decía: un chileno que es sinónimo de justicia social buscada con tenacidad democrática inalterable, porque si hay algo que sigue siendo una tarea que nos interpela, es hacer frente a la profunda desigualdad que aún persiste en nuestra América Latina. Empeño que debemos abordar como lo hubiera querido el presidente Allende, construyendo mayorías sociales, profundizando la democracia. Afirmaba la doctora Bachelet: el legado de Allende sigue vigente. Por la democracia, lo citaba, es preciso darlo todo, porque solo se puede vivir con dignidad en democracia. Si la venida de Salvador Allende marcó esta relación, la trayectoria de la presidenta ha marcado la política latinoamericana contemporánea. Su trabajo sobre inclusión de la mujer, derechos humanos, políticas sociales y calidad de la democracia son fundamentales para combatir las enormes desigualdades que prevalecen en nuestros países. El 7 de enero del 2002, el presidente Lagos realizó un cambio en su gabinete, pasando a Bachelet del Ministerio de Salud al Ministerio de Defensa Nacional. Con ello se convirtió en la primera mujer en Chile y en América Latina en ocupar un puesto en este ámbito, y una de las pocas en el mundo. Derivado de su desempeño como ministra de Salud y Defensa, respectivamente, en las elecciones presidenciales de 2005, se presentó como candidata a la presidencia de la República de Chile, resultando victoriosa y convirtiéndose así en la primera mujer en ejercer el máximo puesto de representación política de su país para el periodo 2006-2010. De sus primeros compromisos cumplidos al frente de Chile son relevantes la paridad en la conformación de su gabinete y las medidas tomadas en pro de la educación, la protección social, la ampliabilidad, el crecimiento y estabilidad económica, así como la protección a la salud y a los adultos mayores como a las mujeres. Se mantuvo como una de las mejores figuras y fue reelecta para un segundo periodo 2014-2018 con un programa que continuó con la creación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Su trayectoria como secretaria adjunta de las Naciones Unidas en la dirección ejecutiva de la Agencia ONU Mujeres llevó a la exmandataria a promover los derechos de la mujer y la no violencia en diferentes partes del mundo. En esta universidad, doctora Bachelet, la vigencia de su trayectoria es reconocida. Es también donde el pensamiento crítico y la libertad de expresión han sido una constante para la búsqueda de la democracia, con el legado que nos dejó Salvador Allende. Doctora Bachelet, nuestra felicitación por tan merecida distinción que le será entregada en esta su Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Escuchemos ahora el mensaje del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. El liderazgo no es un rasgo de la personalidad o una lista de cualidades o algo que se puede enseñar en la escuela o en un seminario.
El liderazgo requiere visión y depende de la confianza. Para liderar es necesario escuchar y aprender y poder reunir a las personas para que hagan algo en lo que uno cree. Verónica Michelle Bachelet Jeria. Muy bienvenidos sean todos ustedes, nuestros invitados especiales. En nombre de la Universidad de Guadalajara les ofrezco una cordial bienvenida a este Paraninfo Enrique Díaz de León, espacio universitario donde constituye un honor para nosotros contar el día de hoy con la presencia de Verónica Michelle Bachelet Jeria, a quien el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de nuestra casa de estudios, le ha conferido el máximo título que podemos dar a alguien, el doctorado honoris causa. En este recinto que es patrimonio de toda la humanidad y que simplemente a los universitarios nos toca velar y proteger por estos grandiosos murales de José Clemente Orozco y que hoy los compartimos con todos ustedes. Mediante esta distinción, nuestra alma mater rinde un merecido homenaje a Michelle Bachelet por su reconocida trayectoria, aportaciones y liderazgo a favor de los derechos humanos, la justicia social y de igualdad de género en América Latina. Como universitarios, reconocemos la labor realizada como presidenta de la República de Chile en los periodos 2006-2010 y del 2014 al 2018, durante los que impulsó distintas iniciativas con amplios beneficios a las mujeres, al sistema educativo y a la nación chilena en general. En muchas ocasiones y durante el recorrido que han hecho todos los candidatos a presidente de México que ya pasaron por este Paraninfo, yo he puesto a Chile como el ejemplo del país que más jóvenes de bajos recursos han logrado acceder a la educación superior. Y sin duda eso es gracias también a mujeres como usted que han logrado y son un ejemplo para todos. Y por eso pido un fuerte aplauso para y por casi el 50%. En México solo el 9% de los jóvenes matriculados en educación superior pertenecen al primer quintil de más bajos recursos y en Chile el 13%. Y eso son muchísimas vidas de las que estamos hablando. De manera particular, destaco el fortalecimiento de la educación superior como un bien público de acceso gratuito y el compromiso con la educación de calidad que Michelle Bachelet ha ostentado durante sus mandatos presidenciales. También, durante su periodo como presidenta, destacan distintos logros como la reforma tributaria, la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, así como el establecimiento del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la implantación de cuotas para aumentar la participación política de las mujeres y la aprobación de la Ley de Unión Civil que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y por consiguiente promueve los derechos de todas las personas. Nuestra condecorada ha fundado y colaborado con numerosas organizaciones de su natal Chile e internacionales enfocadas a la promoción de políticas sociales dirigidas a estimular el crecimiento económico, la protección de los derechos humanos y a fomentar, sin duda, la cohesión social. En 2011 fue nombrada primer directora de ONU Mujeres, donde enfocó sus esfuerzos a promover la lucha internacional por los derechos, el empoderamiento económico y la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. De 2018 a 2022, Bachelet Jeria se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tribuna desde la cual ha atestiguado los logros, pero también los retrocesos de los países latinoamericanos en cuestión de la defensa y el ejercicio de las garantías civiles, económicas, sociales, culturales y ambientales. Para Michelle Bachelet, democratizar la lectura es democratizar también el acceso a la cultura, al conocimiento y al delicioso placer de leer, aspecto en lo que concordamos de manera total, ya que el acto de leer implica el desarrollo de la imaginación y la libertad de vivir otros mundos e historias de vida. Y por eso agradezco también que nos acompañe Marisol Schulz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara el día de hoy en este recinto. Este evento ya estaba tan esperado que quisimos hacerlo en el marco de la Feria del Libro del año pasado
y lamentablemente no pudimos, pero bueno, aquí estamos hoy reunidos. Nos hubiera encantado reunirnos alrededor del libro, pero nos debe, Presidenta, una visita también a la Feria Internacional del Libro. Reitero el reconocimiento de la Universidad de Guadalajara a la labor que Verónica Michelle Bachelet Jeria ha realizado y lleva a cabo a favor del respeto de los derechos humanos, la educación y el desarrollo de sociedades más justas, tolerantes y equitativas. Este Consejo General Universitario ha entregado 105 nombramientos del doctorado honoris causa. Tardamos 180 años en esta universidad para otorgar el primer doctor honoris causa a una mujer, en 1972, a Irene Robledo. A partir de ese momento, solo 12 mujeres lo han recibido y usted será la 13ª mujer en recibir este reconocimiento. Y a partir de hoy se aúna una lista de mujeres como Luz María Villarreal de Puga, una querida universitaria, o de Elena Poniatowska, o de Margarita Glantz, o de Saskia Sassen, o de Judith Butler. Y a partir de hoy, usted es una leona negra más de esta lista. De una larga lista de hombres y mujeres que sin duda esta universidad, el compromiso cuando estamos con una mujer como usted, es que muy pronto tengamos 92 hombres y 92 mujeres con este reconocimiento. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes. Michelle Bachelet Jeria nació el 29 de septiembre de 1951 en Santiago de Chile, hija de la arqueóloga Ángela Jeria Gómez y del general Alberto Bachelet Martínez. Michelle Bachelet es madre de 2 hijas, Francisca y Sofía, y un hijo, Sebastián. La trayectoria de la vida académica de Michelle Bachelet inicia con un andar itinerante por diferentes ciudades de Estados Unidos. Es a su regreso a Chile en 1970 que inicia sus estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, mismos que se verían interrumpidos a consecuencia del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. Producto del golpe militar, Michelle Bachelet viajó a Alemania, continuó su formación de medicina en la Humboldt-Universität de Berlín. Tras regresar al país, en 1979, reanudó sus estudios, titulándose de médica cirujana en 1982. Desde 1990, y con el retorno de la democracia, trabajó en instituciones públicas de salud y también como consultora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. En el año 2000, asume como ministra de Salud en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar. En el año 2002, asume como ministra de Defensa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de Chile y Latinoamérica. En marzo de 2006, se convierte en la primera mujer chilena en asumir la presidencia de la República, dando inicio a un periodo de gobierno centrado en el logro de mayor equidad e inclusión social en el país. Durante su mandato, inició el trabajo para cumplir los principales ejes de su programa de gobierno: educación, protección social, más y mejores empleos, crecimiento y estabilidad, protección de la salud y la tercera edad. El 14 de septiembre de 2010, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la designación de Michelle Bachelet como la primera directora de la recién creada agencia ONU Mujeres, entidad llamada a luchar por los derechos de las mujeres y niñas en el mundo. El 15 de diciembre de 2013, se convierte por segunda vez en la presidenta de la República de Chile para el periodo 2014-2018. Se reconoce que su gestión tuvo el sello de la expansión y protección de derechos, la realización de reformas estructurales orientadas a garantizar acceso a educación, mayor equidad de género y ampliación de cobertura, calidad de atención y protección financiera en el ámbito de la salud. El 1 de septiembre de 2018, Michelle Bachelet asumió el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, culminando su mandato el 31 de agosto de 2022.
Producto de esta gran trayectoria, Michelle Bachelet ha recibido diferentes reconocimientos, entre los que destaca la entrega del doctorado honoris causa por las siguientes universidades: Brasilia, 2006; San Carlos de Guatemala, 2007; Libre de Berlín, 2006; ESSEX, 2008; Internacional Menéndez Pelayo, 2010; Nacional de Córdoba, 2010; Católica de Córdoba, 2010; Pompeu Fabra, 2010; La Sorbona París, 2010; Autónoma de Santo Domingo, 2010; Columbia, 2012; Montreal, 2012; Técnica de Freiberg, 2014; KU Leuven, 2015; de Évora, 2017; de Buenos Aires, 2017; y Tecnológica Metropolitana de Chile, 2018. En esta ocasión, por su destacada labor y compromiso con los derechos humanos, la lucha por la igualdad, la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, por su destacado trabajo en el campo de las relaciones internacionales en favor de la construcción de la paz y la relación de conflictos globales, el Honorable Consejo General Universitario otorga a Verónica Michelle Bachelet Jeria el título de doctora honoris causa de la Universidad de Guadalajara. A continuación, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí hace entrega a Michelle Bachelet Jeria del título de doctor honoris causa de la Universidad de Guadalajara. Este título a la letra dice: la Universidad de Guadalajara otorga el título de doctora honoris causa a Verónica Michelle Bachelet Jeria por sus aportaciones y liderazgo a favor de los derechos humanos, la justicia social y de la igualdad de género en América Latina. Atentamente, piensa y trabaja, Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto de 2023, y firman doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general; doctor Héctor Raúl Solís Gadea, vicerrector ejecutivo; maestro Guillermo Arturo Gómez Mata, secretario general. De igual forma, nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, impone la medalla conmemorativa de este doctorado honoris causa a Michelle Bachelet Jeria. Escucharemos a continuación la intervención de la doctora honoris causa Michelle Bachelet Jeria. Muy buenas tardes, excelentísimo señor rector, doctor Ricardo Villanueva, honorables miembros del Consejo General Universitario, amigas y amigos. Quiero primero que nada agradecer profundamente este reconocimiento como doctora honoris causa por la Universidad de Guadalajara que me ha sido otorgado por este Consejo General Universitario. Y quiero agradecer especialmente a los docentes, investigadores, directivos, alumnos, trabajadores que integran este consejo. Me siento muy honrada por este galardón. Esta institución, que fue inaugurada en 1792, heredera de una tradición educativa de más de 200 años de historia y que adoptara el modelo de la Universidad de Salamanca, me honra con esta distinción. Siento que este reconocimiento no está dirigido solo a mi persona, sino también al pueblo chileno. Es otro gesto de cariño más de México hacia Chile. Dadas las estrechas relaciones entre nuestros países y nuestros pueblos, caracterizadas por apoyo y solidaridad en los momentos duros. Porque vaya que es fácil tener amigos cuando las cosas van bien, ¿no? Pero cuando los momentos duros, ahí es donde se ven los verdaderos amigos. Y a 50 años del golpe de Estado de Chile, ¿cómo no recordar y sobre todo agradecer
la extraordinaria generosidad del pueblo mexicano con mis compatriotas. Nuestros pueblos cargan dolores y cicatrices, pero nos hemos levantado una y 100 veces y lo seguiremos haciendo. Este reconocimiento que hoy se me otorga se entrega muchas veces a quienes se han dedicado su vida a la academia, a la investigación, otras tantas a quienes nos hemos dedicado a causas políticas y sociales. Yo diría entonces que se otorga a pensamiento y a acción unidos en un objetivo común: mejorar la calidad de vida, asegurar el pleno ejercicio de los derechos y la dignidad de todos y todas. Uno de los motores de mi vida ha sido la lucha por los derechos humanos y el respeto irrestricto a ellos. El derecho internacional impone a los Estados el deber de respetar, proteger y promover los derechos humanos, por lo que deben adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de ellos. Este año se conmemoran 75 años desde que, tras la Segunda Guerra Mundial, los países miembros de la fecha de Naciones Unidas adoptaron en la Asamblea General la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, como un esfuerzo de señalar al mundo la voluntad política de nunca más volver a vivir los horrores luego de 2 guerras mundiales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos refleja el acuerdo de que la igualdad, la libertad y la justicia son valores que impulsan una sociedad más justa y próspera en la que todas las personas gocen el mismo acceso a las oportunidades. Una sociedad y un mundo en el cual todos los seres humanos nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Y es evidente para todos que no estamos allí aún, ¿cierto? Y por eso que sigue tan relevante, incluso más que nunca, un firme compromiso de los Estados, de la academia, de la sociedad civil, de los sectores públicos y privados, con este compromiso con la humanidad. Y digo más relevante que nunca porque además del desigual desarrollo de los países del mundo, mucho más precario en particular en el sur global, ¿no es verdad?, llegamos a este 75 aniversario en un contexto internacional muy complejo, incierto y desafiante. Siendo alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, ya el año 2019, haciendo el seguimiento a los 193 países del mundo, pude constatar movilizaciones y estallidos sociales en 80 países en el mundo, incluido el mío propio, desde Chile a Zimbabue o al Líbano, por mencionar algunos en distintas regiones del mundo. Y pese a que cada uno de ellos se había iniciado con causas específicas o particulares, se constataban ciertas tendencias comunes: una tremenda insatisfacción ciudadana y una crisis de legitimidad y de credibilidad en las instituciones y en los gobiernos. Ni el sistema político daba adecuada respuesta a las necesidades de la gente, ni el modelo económico, el cual no solo no respondía a las expectativas de los pueblos, sino además había aumentado la brecha entre los países ricos y pobres y la brecha al interior de los países entre quienes tenían más y los que tenían menos. El 2020 se suma la pandemia del COVID, que desnuda y exacerba estas tremendas desigualdades, un sistema multilateral fragmentado que no estuvo a la altura de las circunstancias, ni logró comprender que en una pandemia, para que le fuera bien a unos, tiene que irnos bien a todos. Llegamos a esta crisis inicialmente sanitaria bajo un modelo económico en que la salud era vista como un costo y no como una inversión social indispensable, lo que implicó que los estados, incluso de Europa, ¿no?, los más desarrollados, no estaban suficientemente preparados para responder a una crisis sanitaria de esta magnitud, con un costo de vida nunca vistos y con una crisis social y económica de la cual la mayoría de los países de la región y del mundo, pero en la región también, aún no hemos logrado recuperarnos plenamente, con una secuela de desempleo, poniendo al desnudo e incrementando la fragilidad de la gigantesca magnitud del trabajo informal y, por ende, los mecanismos que los países generaron para poder compensar, ¿no es verdad?, el desempleo. La gente del trabajo informal que no está registrada no tuvo acceso a ninguno de ellos. Y trabajo informal que afecta sobre todo a mujeres, ¿no? Y hay países de América Latina que el 70% de la fuerza laboral es trabajo informal. Y donde la recuperación del crecimiento económico es aún más lento de lo necesario. La pandemia, por otro lado, demostró que si bien el virus podía infectar a todos, había sectores mucho más vulnerables, pero no porque fueran biológicamente o intrínsecamente más vulnerables, sino porque eran sectores históricamente más discriminados o excluidos en las sociedades y, por ende, con menor acceso a los derechos, a la provisión de servicios, a las prestaciones necesarias para enfrentar esta enfermedad. Y es así como mujeres y niñas, adultos mayores, personas con necesidades especiales, es decir, con discapacidad, las comunidades rurales, pobres o indígenas o afrodescendientes, la diversidad sexual, los migrantes, las personas que viven con VIH, las personas con movilidad reducida, sea porque vivían en asilos o porque estaban presos, se vieron mucho más afectados. Y pese a que la evidencia mostraba esto fuertemente,
La mayoría de los países, incluso desarrollados, no incluyeron esta perspectiva de interseccionalidad en sus políticas de respuesta, o por no incluirlo como elemento de análisis, o por no tener los datos y no ser capaces de cruzar estos datos que sirvieran como una información que les permitiera que los más vulnerables no siguieran, como siempre, quedando más atrás. Y frente a la pandemia que se prolongaba con todas sus dramáticas consecuencias, el deseo de volver a la normalidad era acuciante, sin percatarse que esa normalidad previa era justamente lo que nos había llevado a la crisis. Mi esperanza entonces era, yo pensé, si 2 guerras mundiales nos llevaron al convencimiento que era necesaria una Declaración Universal de Derechos Humanos y un compromiso con eso, a lo mejor esta pandemia nos lleva a mirar el mundo y decir, este modelo político no está dando respuesta, este modelo económico no resulta, tenemos que reconstruir distinto, tenemos que mirar distinto cómo nos comportamos. Quiero decir que si bien esta reflexión se dio mucho espacio, no se transformó en cambios reales, no se generó una respuesta que hubiera decir, aprendamos de las lecciones y veamos que tenemos que corregir y modificar. El año 2022 se suma a lo que el mundo, y probablemente sobre todo Europa, jamás pensó que vería, cuando en el mes de febrero la Federación Rusa invade Ucrania con todos los horrores propios de una guerra y las consecuencias políticas, económicas y sociales no solo en Europa, sino en todo el mundo, y que dura hasta el día de hoy, sin verse visos por ahora de solución a corto plazo, corriendo el riesgo de transformarse en otro conflicto prolongado. Un tercer elemento, y lo pongo tercero porque es cronológicamente, pero la verdad es que yo lo pondría en primer lugar, porque es un desafío global grave y de larga data y que tiene que ver con la supervivencia de la humanidad. Me refiero a la triple crisis planetaria que enfrentamos. La gente siempre habla de cambio climático, pero la verdad es que el cambio climático es un componente. También tenemos la contaminación o polución y la pérdida de la biodiversidad, la falta de respeto a nosotros, de la naturaleza. Me parece que es una de las peores amenazas que enfrenta el mundo globalmente y frente a la cual pareciera que aún no tenemos plena conciencia de su gravedad, de la aceleración que está teniendo y del poco tiempo que nos queda para enfrentarla con medidas que puedan detener su marcha incesante. Y en todo este contexto, ¿por qué pongo este contexto? Porque sin duda que esto hace mucho más difícil garantizar derechos como nos pide la Declaración Universal de Derechos Humanos y derechos que por lo demás la humanidad requiere con urgencia. Y en eso las mujeres en particular son quienes viven una situación de menor acceso a derechos y oportunidades. Como mujer, como médica, como ministra o presidenta de Chile 2 veces, ustedes hablaban que yo había sido la primera ministra de Defensa en Chile y América Latina, pero la quinta en la historia del mundo. Eso no quiere decir que yo fuera extraordinaria, sino que mal hemos estado las mujeres, ¿no?, en términos de nuestro acceso a ciertas cosas. Pero en todos esos cargos, como alta comisionada de Derechos Humanos en ONU Mujeres, alta comisionada, yo le he dado alta prioridad a la situación de las mujeres en el mundo, buscando generar alianzas, acuerdos, apoyos en pos de sus derechos, para que los avances no sean producto del azar, ¿no?, para que no sea que solamente las excepcionales puedan llegar a determinados lados, sino que sea consecuencia de generar espacios, terrenos nuevos para las mujeres en lugares de toma de decisiones y que no sean tan abruptos y difíciles para las mujeres. El camino por recorrer es aún largo. En mi país, igual que en México, les encanta el fútbol, ¿cierto? Y cuando uno habla de temas de mujeres con hombres y habla de los valores y principios, muchos la miran con cara de ¡ay, aquí viene de nuevo! Pero la verdad entonces que yo decía en Chile, cuando estábamos muy orgullosos porque ganamos la Copa América, ¿no es verdad?, y después la Copa Confraternidad, creo que se llamaba, Bicentenario, creo que es así. Yo decía, pero a ver, ¿podríamos haber ganado con la mitad del equipo? No, ¿quién gana un partido de fútbol con la mitad del equipo, no es verdad? Bueno, lo mismo pasa en los países, porque pareciera que se nos olvida que las mujeres somos al menos la mitad de la población y en algunos más de la mitad. En Chile somos como el 52% o el 51% por tanto, y por ende al menos la mitad del potencial de cambio del mundo. En todo el planeta hay más de 380 millones de mujeres y niñas que viven en la extrema pobreza. Estamos hablando de menos de $1,9 al día. Y más de 1.200 millones de mujeres y niñas en edad fértil, sin o con escaso acceso a servicios de derechos sexuales y reproductivos. Cuando estamos pensando, ok, está bien, estamos en esta situación, hemos avanzado, si comparamos con el siglo pasado, la mortalidad materna, infantil, por cierto que ha habido avance, hay más mujeres en todos los ámbitos y todo eso. Pero para lograr igualdad de género necesitaríamos otros 286 años si seguimos como estamos. Si seguimos, digamos, con las políticas, con las leyes que tenemos, ¿no? Y en el ámbito político también. Las parlamentarias son apenas el 26,5% de los congresistas a nivel mundial.
Y si comparamos desde el año anterior, solo se incrementó en 1%. La violencia contra las mujeres sigue siendo rampante en la región, con al menos 4.473 víctimas de femicidio o feminicidio, como se diga en cada país, en América Latina y Caribe durante el 2021. Y también ha aparecido la violencia contra las mujeres en la política, ¿no? Hace poco hubo un intento de asesinato a una candidata ecuatoriana, ¿no? a concejal, pero lo hemos visto en muchas partes. Y creo que todo tipo de violencia es intolerable y debemos comprometernos a terminar con ella. Porque finalmente, cuando pensamos en lo peor, el asesinato de las mujeres es un fracaso colectivo, es un fracaso de nuestras sociedades. Como decía, hay mucho que se ha avanzado, pero falta tanto, y por eso quiero reconocer y agradecer el rol de las activistas, las lideresas, asimismo constatar la fuerte resistencia a las transformaciones sociales y culturales indispensables para que en esta necesaria construcción de nuestra vida en común sea con las mujeres al mismo nivel de derechos y oportunidades. Y hay mucho que hacer, ¿eh? Y nosotros partimos en la educación, bueno, yo como soy pediatra y creo en el desarrollo en la educación temprana de los niños, hice muchas salas cunas y jardines infantiles. Y con el Ministerio de la Mujer trabajamos en distintas, como póster, ¿no? Donde era una reina, no necesariamente un rey. Es decir, tratar de cambiar esos estereotipos, ¿no? Y esas imágenes que hacen que muchas veces las mujeres finalmente o tienen menos autoestima o no tienen el acceso a los distintos lados. Yo creo que la igualdad de género no es solo lo justo, no es solo lo necesario, sino que también es una forma inteligente de enfrentar los desafíos que enfrentamos. Espero que esto resuene en esta aula, porque veo que hay gente de todas edades, pero también hay gente joven, ¿no? Que son los llamados a continuar empujando para transformar nuestra sociedad en donde el bienestar, la dignidad y los derechos de todos y todas estén garantizados. En mi país enfrentamos estos desafíos en el contexto global que ya comenté, muy someramente, pero además en un momento histórico muy particular, porque en septiembre se cumplen 50 años del brutal golpe de Estado, donde junto al quiebre democrático se sumaron gravísimas y masivas violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometieron al alero de este. Y como nos recordaba el rector, el 2 de diciembre de este año se van a cumplir casi 51 años, ¿no?, de la hermosísima discurso que el presidente Allende hizo acá. Y yo cuando mañana hablo no voy a tratar de emularlo, ¿eh? No, haré lo mejor que pueda nomás. Bueno, una dictadura que duró 17 años y que generó tanto dolor y sufrimiento para miles de personas. Y es por eso que mi gobierno decidimos, al Bicentenario, inaugurar el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, para que las nuevas generaciones pudieran aprender lo sucedido y comprometerse con un nunca más. Y como un compromiso, además, que si bien es cierto que a lo mejor en el pasado habíamos estado con algunas personas en veredas distintas, ¿no? El futuro era común, era nuestro y dependía de todos nosotros. Y que la democracia dependía de todos nosotros, el cuidarla, el protegerla. Y que los problemas de la democracia solo se pueden resolver con más democracia. Y que jamás se puede esto permitir justificar a las violaciones de los derechos humanos ni los crímenes de lesa humanidad. Para mí estos son conceptos básicos y uno esperaría que a los 50 años de un golpe en el país hubiera un consenso al respecto. Lamentablemente incluso hay parlamentarios que justifican el golpe de Estado o califican lo sucedido, las violaciones de derechos humanos o la violencia sexual contra las presas en la tortura y la violencia sexual como leyendas urbanas. Y esto fue la semana pasada, no estoy hablando hace 1000 años. Entonces, yo soy una convencida como médico que las heridas para que sanen tienen que estar limpias, es decir, tiene que haber verdad al menos, y después justicia naturalmente, ¿no? Y por otro lado, creo que los pueblos que nos aprendan de las lecciones del pasado están condenados a repetir muchos de esos errores. Por eso es que una gran tarea es seguir haciendo todo lo necesario para mejorar y fortalecer el sistema democrático. No es un sistema perfecto, está claro, pero es el único sistema basado en libertades e igualdades y el único sistema que cuenta con mecanismos para corregirse, porque es el pueblo soberano el que puede decidir su destino. Cuidar y proteger nuestras democracias es una forma concreta de tener sociedades más sanas en nuestra región como en otras partes del mundo, porque también veo con preocupación un alza, o sea, yo creo que todo el mundo puede pensar lo que quiera, pero cuando yo veo un alza en nuestra región y en mi país de la extrema derecha, que cuestiona principios democráticos, al cuestionar derechos de las mujeres, de la diversidad, al desconocer la historia de nuestros países sin sacar las lecciones del pasado, me preocupa. Nuestra querida maestra, poetisa y Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral, que quiso tanto a México, diría yo en un amor correspondido, sin duda, ¿no?
Ella señaló en relación a la democracia y otro de sus problemas, no de lo que yo he hablado hasta ahora. Y ella decía, y la voy a citar: no atinamos con que debíamos asistirla a lo largo del día, el mes y el año, y tratarla con manos limpias, pues a pesar de su lozanía, ella traía consigo la posibilidad de corromperse con tanta o más rapidez que las monarquías viejas. O sea, cuidar a la democracia también es cuidar todos estos otros elementos, ¿no? Finalmente, me parece que uno de los desafíos, no sé si en México, ustedes me lo dirán después, por lo menos nosotros como país, tenemos en la reconstrucción del tejido social. Como nos decía Norbert Lechner, el nosotros se vuelve esencial, en tanto vía para permitir la cohesión social, respetando y valorando la pluralidad de la vida social. Ese nosotros sería el espacio que vincula a los individuos en una comunidad y que solo una sociedad que disponga de una imagen fuerte del nosotros como actor colectivo se siente en poder de decidir la marcha del país, porque es en la medida en que se realizan experiencias exitosas de acción colectiva que el imaginario de ese nosotros se desarrolla y consolida. La exacerbación de la pérdida del sentido de lo colectivo en nuestro país es una de las herencias del neoliberalismo instalado en Chile bajo la dictadura de Pinochet. ¿Y por qué es importante? Porque cuando a veces se discuten temas como la reforma a la educación, donde nuestro intento era terminar con esa tremenda segregación que había al interior de las aulas, o cuando estamos hablando ahora de la reforma a las pensiones, donde es fundamental el meter un elemento de solidaridad intrageneracional y intergeneracional, la respuesta de la gente en la calle es: no, yo quiero, si hay un platita extra, que vaya a mi bolsillo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que a veces reformas indispensables para generar mejor bienestar para todos son contraculturales. Y eso hace muy difícil llevar adelante reformas indispensables. No lo hace imposible, pero quiero decir que es un elemento que a mí me ha llamado mucho la atención, es cómo esa herencia no la hemos logrado sacar del todo todavía, ¿no? Entonces, por eso creo que debemos seguir luchando contra este fenómeno tan dañino para el objetivo de lograr efectivamente sociedades más justas, unidas y cohesionadas, en la que podamos responder mejor a los enormes desafíos que tenemos ahora y en el futuro. Porque, como les consta a tantas familias en Chile y seguro que en México, no basta con el esfuerzo individual para que las personas tengan la calidad de vida que todos se merecen. La responsabilidad de nuestra sociedad es cuidarnos y apoyarnos los unos y los otros. Debemos enfrentar el individualismo y promover un modo de convivencia que se base en modelos que permitan a todas y todos tener un buen vivir, como dirían nuestros indígenas, ¿no? Y sin duda la política, que ha sido parte muy... ¿Y por qué digo esto? Porque en la política chilena siempre hablábamos una vida mejor. Y yo, conversando ahí con algunos colegas de otros países cercanos, me decía: ¿mejor que qué? ¿Mejor que la del vecino? ¿Mejor que otros? No, necesitamos una vida buena, un buen vivir. Y yo creo que es un concepto muy hermoso y muy sano, efectivamente, ¿no? Y sin duda la política, que ha sido parte muy importante de mi vida, tiene que jugar un papel clave para acoger los deseos y los malestares, las ansiedades y las dudas y las desconfianzas de la gente, para ser capaces de procesar nuestras diferencias de manera pacífica y con mirada de largo plazo, con mirada de Estado, para contribuir a construir esa visión de la vida en común. Porque, quiero decirles con toda franqueza, para eso vale la pena entrar en la política. Por la gente, por los más necesitados, por sus derechos como seres humanos, por ser tratados con respeto, con dignidad, todos y todas, en todo lugar y en todo momento. Amigas y amigos de este Paraninfo rodeado por los murales de José Clemente Orozco, les agradezco por permitirme ser desde hoy. Yo tenía aquí un integrante honorario, voy a tener que decir una leona negra de esta gran universidad, para... Me llamó la atención porque en esas tantas actividades que uno hace alguna vez, nos preguntaron a qué animal usted se sentiría más cercano, digamos, la representa mejor. Yo elegí el león o leona, ¿no? Ahora supe que es por un equipo de fútbol, pero bueno, cualquiera sea la razón, está muy bien, de todas maneras. Yo soy una leona y quiero permitirme ser una integrante honoraria de esta gran universidad para seguir construyendo y avanzando juntas y juntos en comunidad, porque estoy convencida que es la única forma en que logremos transformar y mejorar nuestras sociedades. Mucho gusto. Muchas gracias.
Únicamente nos resta agradecer a las personalidades que nos acompañaron presidiendo este acto, a la doctora honoris causa Michelle Bachelet Geria, nuestra más respetuosa enhorabuena, y a todos ustedes por su presencia. Muchísimas gracias. De igual forma, los invitamos a compartir con un brindis de honor que será servido en el patio del MUSA contiguo a este Paraninfo. Muchísimas gracias.